del Hospital Hipólito Unanue. Vengo pues a darle la exposición de traumatismo torácico, ¿no? Para el curso que tenemos, que ustedes están llevando, ¿no? Bueno, el traumatismo torácico es un traumatismo que hoy en boga está obviamente en aumento porque cada vez tenemos más accidentes de tránsito por las extorsiones, por la violencia que estamos viviendo en nuestro país, pues cada vez eso aumenta. Heridas por arma de fuego, arma blanca y obviamente también las accidentes automovilísticos, ¿no? Entonces, nosotros en este tipo de pacientes de traumatismo netamente tenemos lesiones mayores de pared tórax, un 34%, lesiones menores de pared de tórax en un 24%, hemotoras 21%, lesiones pulmonares 21%, neumotoras 20%, tórax batiente 13%, lesiones viscerales un 12%, lesiones de esófago un 0,7% y lesión de corazón y pericardio un 0,7%. Esa es más o menos la casuística, pero obviamente esto va a ir en boga aumentando. Mm. Listo, nosotros los traumatismos torácicos pues los clasificamos en abiertos y cerrados, ¿no? Tenemos una mortalidad de este tipo, un 25%, y casi de estos un 25%, a pesar que hay mortalidad, necesitan de este 25%, 90%, la gran mayoría, dren torácico y un 10% van a cirugía. Ahora, los traumatismos torácicos abiertos lo dividimos en no penetrante, penetrante y perforante. El penetrante, como ya habíamos hablado, bueno, en los chicos de práctica, es obviamente que la agresión, sea arma blanca o por cuchillo, pues solamente va a penetrar hasta tejido celular subcutáneo. Solamente ahí va a haber lesión, no hay lesión de un órgano cercano. El penetrante, obviamente, como dice su nombre, penetra y va a decir tejido celular subcutáneo y va a lesionar un órgano, en este caso el pulmón, y el perforante, que mayormente es para arma de fuego, que va a lesionar, puede usar uno o varios órganos cercanos, ¿no? Y va a salir, va a tener probablemente un orificio de salida. Esa es la diferencia en los traumatismos. Ahora, la frecuencia, ¿no? La frecuencia en la cual nosotros tenemos de traumatismos torácicos, como ya habíamos antecedido, un 25% de mortalidad, 90 requieren de DREN y el 10% de una cirugía. Cuando lesión es, por ejemplo, en corazón y grandes vasos, 90% generalmente fallece en el lugar donde se produjo el traumatismo y un 10% pues llega vivo al hospital, pero puede fallecer en la primera hora de la emergencia si uno no actúa rápidamente en cuanto al diagnóstico y tratamiento. Ahora, las lesiones que son rápidamente letales son obstrucción de vía aérea, neumotoras a tensión, neumotoras abierto, hemotoras masivo, un tórax inestable y un tapamiento cardíaco. La fisiopatología generalmente es poliposia, hay disminución, la presión de oxígeno va disminuyendo 60, menos de 60 millones de mercurio, hay hipercarbio, aumento de CO2 y la acidosis respiratoria o mixta que puede producir en el paciente. Ahora, cuando nosotros indicamos una toracotomía, obviamente las indicaciones son cuando hay un severo deterioro cardiovascular postraumático. Dentro de esto, pues vamos a ver que posiblemente el paciente presenta un paro cardíaco asociado al dicho trauma de tórax. Hay una hipotensión progresiva, que esto va a persistir a pesar de que nosotros reemplacemos el volumen circulante y estricto control de la vía aérea en los casos de un trauma penetrante de tórax. Hay evidencia de taponamiento cardíaco asociado a un trauma cerrado penetrante, ¿no? También esto vamos a ver en pacientes con gran efecto de pared torácica, un escape masivo de aire, lesión traqueobronquial demostrada, una lesión de esófago demostrada, una hemorragia constante por el tubo de tórax, heridas penetrantes de mediastino y embolismo aéreo. Ahora, una toracotomía tardía es cuando tenemos ya un hemotórax coagulado o retenido,
¿no? Un antecedente de un traumatismo de hace 2 semanas, una semana de antecedente de un accidente, una hernia diafragmática traumática, que a veces eso con el tiempo se ve, no al inicio. Lesiones del septo de las válvulas cardíacas, pseudoaneurisma postraumático, fístulas del conducto torácico, empiema crónico, hematoma intrapulmonar infectado y una fístula arteriovenosa postraumática. Imaginemos que es una lesión por arma de fuego en la que haya lesionado la parte de, o sea, los vasos, los vasos pulmonares en los que van a producir posteriormente dicha lesión. Ahora, ¿por qué se produce dicha hipoxia tisular? Pues porque hay hipovolemia por pérdida de sangre, hay alteración en la ventilación perfusión, que esto se va a producir generalmente por contusión pulmonar, por hematoma, por el colapso alveolar que se produce, el cambio de presiones intratorácicas, pues, ¿no? Porque ustedes saben que la pleura tiene presión negativa, cuando se llena de líquido es una presión positiva, y esto pues generalmente producido por neumotoras a tensión o neumotoras abierto. La hipercarbia. La hipercarbia obviamente va a haber porque hay una ventilación inadecuada del mismo paciente y el paciente va a empezar pues, obviamente a tener depresión en la conciencia, ¿no? Acidosis metabólica, hay por el mismo shock que está el paciente produciendo, va a haber una hipoperfusión de los tejidos y es por eso que se va a producir dicha molestia. Entonces nosotros tenemos pues también muchas patologías que están asociadas. No está funcionando bien. Tenemos esto, perdón, chicos. Ya, listo. Nosotros lo que tenemos, presentamos dentro de un paciente que tiene un traumatismo torácico, ¿no? Vamos a tener múltiples patologías. Como decíamos, puede tener una neumotoras, un hemotoras, una contusión pulmonar. Y es que nosotros para todo ese tipo de diagnósticos necesitamos pues que nuestro paciente tenga, aparte de exámenes auxiliares como el análisis de sangre, hemograma, glucosa, creatinina, grupo sanguíneo, necesitamos también pues radiografía de tórax, electrocardiograma, dependiendo del tipo de lesión y dónde sea la lesión. Si nosotros tenemos, como ven acá en el fluxograma, si tenemos un paciente con un neumotórax, sea pequeño, que es menos del 10%, y no tiene otras lesiones, a la par y no necesita de un ventilador, pues en ese paciente solo que vamos a hacer es observar, a diferencia de un paciente que tiene un neumotórax mayor de 25% o ya necesita un ventilador, en los cuales el criterio para colocar un tubo de drenaje es cuando tenemos un neumotórax mayor o igual a 25%, en lo cual nosotros vamos a colocar un tubo torácico y el escape de aire se resuelve dentro de los 3 a 5 días de un neumotórax, ¿no? Ese es el lapso en el cual nosotros podamos retirar el tubo, ¿no? Se retira el tubo o en caso contrario, si de repente vemos que el neumotórax persiste, pues entonces se tiene que hacer una toracoscopía, o sea, evaluar, hacer una toracoscopía pues exploratoria, el por qué no expande el pulmón, ¿no? Eh, de la manera casi similar en neumotoras, ¿no? Usa sangre dentro del pulmón, que puede ser pequeño, moderado, pequeño, menos de 300 mililitros, a una obturación del seno costodiafragmático, y si no tiene otras lesiones, solamente se observan. Acá, chicos, no se pone tubo. Si es mayor, que es moderado, sin otras lesiones, vamos a colocar el drenaje torácico y obviamente vamos a ver si es que sale, por ejemplo, menos de 100 milímetros, ¿no? Por menos de por hora o por día, pues vamos a también tomar una radiografía de tórax y lo cual nosotros tenemos criterio para retirar el tubo cuando tiene menos de 50 centímetros cúbicos, por eso dice menos de 100. Generalmente nosotros lo retiramos de menos de 50 centímetros cúbicos. Y si este sangrado persiste, pues si vemos que en la radiografía también hay
hay nivel todavía o está retenido porque de repente ya no sale porque obviamente hay coágulos, pues vamos a hacer también una toracoscopía o una toracotomía, ¿no? Dependiendo, ¿no? Generalmente la toracoscopía lo hacemos entre lapsos de 3 a 5 días y si es más de 5 días ya hacemos una toracotomía, pero eso depende. Actualmente las guías te dicen si se puede realizar, pues realizar una toracoscopía en los cuales es mucho mejor, es más rápido, la, la evolución la evolución del paciente es mucho mejor, hay menos dolor, a diferencia de hacer una toracotomía, ¿no? La evolución mucho más rápida. Y, por ejemplo, en pacientes que tienen contusión pulmonar, que es otro tipo de diagnóstico, pues lo que acá es importante es que hay que ver la analgesia del dolor, el tratamiento con líquidos, reforzar. Esto puede necesitar, dependiendo del tipo de contusión, el paciente puede necesitar una intubación, probablemente conjuntamente con un ventilador mecánico, a la vez de que pues el tubo torácico también va a estar dentro de este paciente porque está agregado a otras patologías como hemotoras o neumotoras, ¿no? Y obviamente este es de cuidado, esta contusión pulmonar. En caso contrario, si el paciente en el tubo torácico que se le coloca drena más de 1.000 o 200 milímetros por hora por 24 horas en 3 horas o 100 centímetros cúbicos por hora en 6 horas o 200 por hora en 3 horas consecutivas, pues este paciente, chicos, va a ir a toracotomía, va a ser una toracotomía exploratoria. Si no hacemos toracotomía, podemos hacer también una toracoscopía, pero eso nos va a ayudar bastante. Ahora, en cuanto a los neumotoras traumáticos, nosotros lo medimos por su magnitud. Tenemos leve, moderado, severo. El leve es entre 15 a 20, moderado es mayor de 20 a 60 y el severo o grande mayor de 60%, ¿no? Puede llegar a ser casi más del 80-90% que digamos como un neumotoras hipertensivo. Entonces ahí tenemos neumotoras simples y neumotoras a tensión o hipertensivo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del tipo de tensión? Es que el neumotórax hipertensivo, como ven en la imagen, hay un colapso casi extremo del pulmón y obviamente hay desviación del mediastino. Esa es la clave. ¿Cuál es la diferencia entre un simple y una tensión? Es que cuando hay esa tensión, hay desviación del mediastino hacia el lado contralateral. ¿Ya? Esa es la diferencia que tiene el paciente, lo cual es ahí, es una emergencia, colocar un tubo de drenaje ya a veces se hace lo más rápido que se pueda, ¿no? A diferencia de montar simple que el paciente inclusive la signología y la sintomatología es menor y el paciente está mucho más estable que una motora a tensión. Ahora, en neumotora simple, la clínica y diagnóstico, pues a veces los pacientes son asintomáticos o muy graves, ¿no? Hay dolor torácico, una respiración entrecortada, timpanismo cuando nosotros ocultamos al paciente hacia la palpación y a veces acompañados de enfisema subcutáneo, ¿no? Para eso obviamente vamos a ir acompañados de una placa de tórax. Ahora, los neumotoras, por como acá ven, el neumotora simple, que puede ser menos de 20 o mayor de 20%, ¿no? Si es menos de 20%, acá nosotros ahora actualmente la medida es 25, algunos libros le dicen 30%, nosotros trabajamos con 25%. Si es menos de 25%, nosotros observamos y tomamos una radiografía, control cada 8 horas y si hay dos radiografías que están bien, están expandidas, ¿no? Ya desapareció motoras, pues el paciente se da de alta. Caso contrario, si nosotros tenemos un neumotoras mayor de 25%, pues tiene criterio para colocar drenaje, no es 20, sino chicos, mayor de 25, drenaje pleural y este paciente va a ir hospitalizado, ¿no? El hipertensivo, radiografía, podemos entre signo de interrogación, realmente a veces no necesitamos radiografía porque acá hay que actuar rápidamente. Uno, porque el paciente está muy grave. Dos, porque mientras llegamos a la radiografía y lo lleven todo, el paciente se nos murió y es un paro. Entonces, acá inclusive ya, como ya ni se necesita poner anestesia, hay que actuar rápidamente con el paciente para salvarlo y evitar que vaya a progresar a un paro.
¿no? Una pequeña anestesia rápido, generalmente para colocar un DREN en casos extremos y muy rápido, en menos de 5 a 10 minutos se coloca dicho drenaje, ¿no? Entonces, podemos colocar por el momento, colocar un catéter en el segundo espacio intercostal para ayudar y aspirar. Eso lo ayuda, se ayuda, pero eso es algo momentáneo. Es mejor de frente ir a colocar el drenaje pleural, ¿no? Instantáneamente, ¿no? No esperar tiempo. Es muy distinto, por ejemplo, al neumotórax abierto. El neumotórax abierto obviamente es por repente por lesiones, una herida abierta, que es abierta en lo cual es una parte, había una lesión por estallido, algo que es abierto, una parte de la pared costal, ¿no? Del emitor, sea derecho o izquierdo, en la cual ya vemos una fuga. Vemos por ese herida que es abierto, ¿no? Por esa zona vamos a ver el pulmón, entonces ahí fuga, entonces ahí tenemos que servir, ¿no? De repente que viene de una emergencia, no sé, una caída, un accidente, tenemos fuga, que sale por ahí escape de aire, pues lo que se tiene que es tapar esa zona hasta llegar al hospital, a la emergencia y cubrir y cerrar, ingresarlo a sala rápidamente y cerrar toda esa zona para evitar que se siga complicando más. Ahora, nosotros tenemos también que los pacientes pues pueden tener neumotoras, neumomediastino, enfisema subcutáneo, en el cual por ese dicho neumotora, sea el tamaño de neumotora, vamos a ver un signo de pulmón caído, o sea, está caído, o sea, no expandido el pulmón totalmente, ¿no? Es un pulmón colapsado y para esto, si persiste dicha caída, no se ha expandido nada del pulmón, pues igual vamos a tener que hacer pues una toracotomía. Caso extremo que dicho paciente se va a expandir o de repente vemos caído el pulmón, podemos colocar un tubo de drenaje. Con el tubo de drenaje, pues nosotros también vamos a ver expansión con radiografía, se va a resolver y vamos a resolver el tubo. Otra opción que es también puede irse a cirugía si persiste dicha caída, dicho colapso del pulmón, pues va a ir a una cirugía, probablemente tenga una lesión de bronquio o de una pequeña parte del segmento pulmonar, ¿no? Entonces, cuando es persistente, escape aéreo, a veces inclusive nos podemos ayudar con ayuda de una broncoscopía, ¿no? Hay una ayuda inminente, esa broncoscopía, y si de repente hay una lesión bronquial, podemos entrar a sala para reparar, a veces es lesión de bronquio, y obviamente eso nos va a ayudar para que obviamente al tomar la radiografía de tórax ya esté expandido y se resuelva el problema. Eso tenemos que tener en cuenta. Posteriormente, si tenemos una lesión de bronquio, vamos a tomar nueva broncoscopía para hacer un seguimiento, ¿no? Eso depende. Obviamente, a veces no tenemos a la par, bueno, a diferencia de otros hospitales en emergencia, nosotros contamos con broncoscopio a toda la mano, entonces podemos hacer un estudio inmediato de broncoscopía para saber exactamente. Pero si nosotros tenemos un paciente en el cual al colocar el tubo tiene un burujeo persistente en la zona del frasco de drenaje, pues estamos pensando ya que probablemente hay una lesión de bronquio o de repente una lesión del parénquima pulmonar, por lo cual esa lesión hace de que el pulmón no se expanda totalmente. Entonces, los neumotoras traumáticos, las indicaciones para colocar un drenaje pleural o torácico es neumotoras grande o moderado, progresión de neumotoras pequeño, recurrencia de neumotoras, en el neumotoras, un neumotoras asociado, en un neumotoras bilateral y en un neumotoras atención. Esas son las indicaciones por las cuales nosotros colocamos un drenaje torácico. Ahora, los hemotoras pueden ser pequeños, que son menos de 300 milímetros de sangre. En una radiografía, por lo que vamos a ver es una oclusión del ángulo costofrénico. Se va a ver obviamente motoras entre 10 a 14 días y esto cuando son pequeños no necesita un drenaje.
En las motoras moderadas de 500 a 1500 de sangre. En la radiografía vamos a ocupar un tercio de las emitoras. Acá vamos a colocar un tubo de drenaje y cuando esté indicado una cirugía, cuando drena de 100 a 200 centímetros por hora, en 3 a 4 horas. Realmente en 3 horas. 100, algunos dicen 100 centímetros por hora en 6 horas o 200 centímetros por hora en 3 horas seguidas, ¿no? O sea, 200, 200, 200 o 100, 100, 100, 100 en 6 horas. Todo eso es indicado para una toracotomía de emergencia y obviamente si el paciente persiste con su hipotensión, ¿no? Entonces esa es una indicación para eh, dicha patología. Para el masivo es más de 1000 centímetros de sangre, hay hipovolemia, taquiña, cianosis, hipotensión. Muy a pesar que hemos puesto un drenaje pleural cerrado, estamos reemplazando rápidamente sangre. Acá este paciente sí va para una toracotomía y hay algunos pues que responden a reemplazo de sangre, sangra menos de 100 ya y se toma una placa control y vemos un pulmón expandido y si recurrencia en placas posteriores, pues se puede salvar de no realizar una traqueotomía. Pero generalmente todo en motora mayor de 1000, si era más de 1000, es de importancia de realizar una toracotomía exploratoria. Ahora, la contusión pulmonar, pues ¿qué nos lleva a una contusión pulmonar? Es un edema y hemorragia intraalveolar e intersticial. Y obviamente es responsable de la cuarta parte de las muertes por accidente de tránsito debido pues a traumas cerrados. Está asociado pues a otras lesiones en un 30-40% de los casos y se produce mayormente en el trauma torácico cerrado. La mortalidad en una contusión pulmonar es un de 14 a 40%. Ahora, radiológicamente, ¿qué vamos a ver en una contusión pulmonar? Hay cambios que ocurren de 1 a 6 horas después de la lesión. Al inicio podemos ver una radiografía normal. Acá se hacen seriadas las radiografías. Se encuentra un infiltrado pulmonar en áreas definidas. A veces aparece como si fuera una neumonía. El pulmón afectado es más grande y el diafragma está rechazado, tratamiento de resolución dentro de 48, 72 horas hasta 21 días, depende del tipo de contusión pulmonar y obviamente es muy importante actualmente pues más manejamos las contusiones con las tomografías que con una radiografía. La de cajón, al inicio tomamos una tomografía y después ya los controles hacemos ya radiológicos. O sea, las contusiones, las de tipo 1 y grupo 1, son pacientes que son asintomáticos, hay dolor leve, tos, a veces también produce un esputemo toico, hay taquimia, taquicardia, se ocultan orales, la presión de oxígeno es levemente disminuida, un 65 a 80 mililitros de mercurio, la PCO2 levemente también disminuida entre 25 a 35. Ojo que todos estos tipos de pacientes con contusión pulmonar se debe de controlar con agas seriados. El grupo 2, al inicio no hay muchos síntomas, está embajado por otras lesiones, hay taquicardia, taquinia, hay mucho moco, moviliza, hay sangre traqueobronquial, múltiples áreas infiltrativas definidas, coalescentes, hay compromiso generalmente de la contusión pulmonar es bilateral, la presión de oxígeno es menos de 70, ya la presión de CO2 al inicio disminuye por hiperventilación y la gradiente alveolar capilar es mayor de 450. El grupo 3 ya son signos tempranos de insuficiencia respiratoria. El paciente está más agitado, hay una respiración laboriosa, taquicardia, cianosis, aún se haya corregido la hipovolemia, hay constante producción de moco, hay opacificación completa de ambos campos pulmonares, hay más disminución de presión de oxígeno en menos de 50 mililitros de mercurio y hay marcado ingrediente, incremento de gradiente alveolar arterial. Entonces, el tratamiento para las contusiones tipo 1 o leves, pues es succión traqueal, nebulizaciones, alivio de dolor, siempre damos doble analgesia, oxigenoterapia,
de 24 a 36 horas para ver su presión de oxígeno, fluidos endovenosos administrados con cautela, coloides, remisión de este tipo es entre las 72 a 96 horas, ¿no? De mejoría de dicho paciente, unos 4 o 5 días, y la sobrevida del tipo 1 que se leve es el 100%. El tipo 2 o moderado, el objetivo acá es restaurar y mantener la oxigenación. Las primeras 24 horas son las más importantes, hay que tener mucho cuidado. Este tipo de pacientes ya pueden ir a un ventilador mecánico, se necesita transfusiones probablemente de sangre fresca, paquetes globulares, broncodilatadores, cristaloides, furosemida, metilprednisolona, albúmina si requiere, sonda nasogástrica, cultivo, porque a veces ya el paciente va a un ventilador mecánico que puede adquirir, muy aparte de eso, neumonías adquiridas, y la resolución pues es de 10 a 14 días, ¿no? Mortalidad es un 15%. Y en el tercer grupo, que es el severo, pues obviamente acá tener mayor cuidado y la muerte ocurre dentro de las 72 a 96 horas, ¿no? De los 3 a 4 días. Y acá es muy importante la oxigenación extracorpórea, que puede ser muy beneficiosa para este tipo de pacientes cuando tienen problemas de contusión, ¿no? Lo que utilizar es el ECMO. Las condiciones pues pueden indicar una oxigenación extracorpórea, pues es, digamos, una presión de oxígeno 50 mililitros de mercurio o menos, hay hipoxemia y depresión del sistema nervioso central, y CHAN, pánico ventricular, mayor de 30% del débito cardíaco, ¿no? Ahí puedo utilizar un ECMO, ¿no? En caso no, el paciente obviamente está muy comprometido, la parte pulmonar. ¿Y cuáles son las contraindicaciones en las cuales no podríamos usar dicho ECMO? Es que tenga hemorragia activa, la duración de la lesión es más de 21 días, tiene enfermedad severa sistémica crónica y el paciente está con terapia de anticoagulación, desorden hemorrágico o accidente cerebrovascular, ¿no? Por lo cual contraindica colocar un ECMO. Lesiones de pared torácica, tenemos obviamente el tórax inestable, lesiones asociadas a esta contusión pulmonar, hemotoras, en un 49% y neumotoras en un 33%. Entonces acá lo que nosotros vemos pues en el tórax inestable, como ven, es la ruptura, como ven acá ustedes, chicos, en las fracturas costales a doble trazo, vean, a doble trazo, entonces es definición de tórax inestable, es la fractura a doble tazo de 2 a 3 costillas. Es la definición de tórax inestable, lo cual produce un vole costal, en lo cual hay una discordancia a la inspiración y expiración. Mientras nosotros inspiramos, los músculos van hacia arriba, esta parte que donde está roto totalmente, que es el vole costal, se va hacia, no se va hacia arriba, sino va hacia abajo, ¿no? Hay un desbalance. Para las consecuencias fisiopatológicas, hay un síndrome de respiración paradójica, aire pendular, hay una hipoventilación de tipo restrictivo, movimiento pendular del mediastino, está asociado a una contusión pulmonar, hay dolor y la mortalidad de dichos pacientes es un 12 a 50%. El diagnóstico es mantener alto índice de sospecha, y movimiento paradójico que hay, las fracturas costales son múltiples y la presión de oxígeno bajo es menos del 80 mililitros de mercurio. El tórax inestable, leve, hay un movimiento paradójico leve, el bolé es menos de 100 centímetros cuadrados, no compromiso ventilatorio, la presión de oxígeno está normal o levemente disminuido, y el PCO2 también normal o levemente disminuido. Tanto en la contusión pulmonar como el tórax inestable, nosotros pues lo que vamos a hacer es controlar también con agas. Siempre vamos a controlar, chicos, con agas. Ahora, el moderado, hay un movimiento paradójico moderado, el bolo es de 100 a 200, o sea, la área de la zona donde se discurre el bolé es de 100 a 200 centímetros cuadrados, hay un compromiso ventilatorio, la presión de oxígeno baja a menos de 60 y la presión de CO2 está elevada.
El severo, ya el paciente está en muy mal estado general, movimiento paradójico severo, es mayor de 200 centímetros cuadrados, hay un gran compromiso ventilatorio y la presión de oxígeno es obviamente muy baja, -50, y la presión de sodio está muy elevada. El tratamiento nosotros damos a un paciente con tórax inestable leve, las medidas generales, tratamiento antibiótico, tratamiento analgésico, tratamiento de las fracturas costales. Nosotros generalmente para las fracturas costales utilizamos una cinta adhesiva que se llama Tensoplast para ayudar a que el paciente tenga menos dolor. Hay que utilizar N-acetilcisteína para que movilice las secreciones. El paciente obviamente está con oxígeno, ¿no? Generalmente el paciente está con cánula vinasal. A diferencia de tórax moderado, que es lo mismo que lo anterior, la anestesia, y probablemente este tipo de paciente necesita una intubación traqueal. Hay mayor movilización de secreciones y obviamente este paciente va a estar en cuidados intensivos. Hay que tener, dependiendo del tiempo, hay que ver que dichos pacientes pues no no se vayan a inestabilizar, porque a veces pueden adquirir una neumonía por la misma, por el tiempo que están en cuidados intensivos. Ahora, el tórax inestable severo, dentro de su tratamiento, las medidas generales que ya hemos mencionado, el tratamiento para una contusión pulmonar, el paciente obviamente está ya entubado, necesita una anestesia efectiva, está con un ventilador mecánico, probablemente por el tiempo, hay que ver, este paciente puede estar más de 2 semanas dentro de un ventilador mecánico. Quizás si es que tiene una patología subagregada como el EPOC, van a necesitar de una traqueostomía antes, y quizás algunos, no todos, tienen el, el tratamiento sobreagregado de establecer o ayudar a esas fracturas costales a colocar unas barras, ¿no? Unas barritas, unos clics de titanio para, para que esa parte de las costillas no estén más inestables, ¿no? Se fijan, la fijación de las costillas, que no todos los pacientes que están en un tórax inestable severo requieren de dicha cirugía. Esta osteosíntesis quirúrgica, la fijación de las costillas, se coloca, se opera en estos pacientes cuando probablemente tengamos un paciente que está en ventilador mecánico y ya tiene más de una semana y no sale de ventilador, es decir, que su FiO2 se mantiene al 100%, por nada del mundo ha mejorado, ha ido bajando los parámetros ventilatorios, sobre todo la presión de oxígeno, ¿no? Persiste su FiO2 en 100, ni siquiera está en 50, 60, no, persiste. Entonces, tanto el paciente como la máquina pelean, ¿no? Por el mismo volé, entonces hay que fijarlo para que dicho paciente pueda salir de ventilador, si no, nunca va a salir de ventilador y obviamente va a decaer, y por lo tanto al decaer puede llevar al fallecimiento del paciente. Entonces, solo en esos casos se fijan cuando el paciente persiste en la ventilación mecánica. No todos pueden. Yo puedo tener un paciente con tórax inestable, con múltiples fracturas, todo, pero no, a pesar de eso, haya mejorado cuando está en ventilador y no requiere de una cirugía. La fractura, pues, simple de las costillas, el 30% de los casos es una lesión única, el 70% puede estar asociada a hemotoras, neumotoras, contusión pulmonar. La fractura de la primera costilla es raro, es un indicio severo de un trauma torácico, se sigue un golpe muy fuerte, ocurre el 3 al 9% de los traumas torácicos, y está asociado, pues, a lesiones vasculares mayores, ¿no? En el 25% que esto puede ser lesión de la arteria subclavia. Eso es una súper emergencia, ¿no? Entonces, lo que vemos generalmente fracturas costales de la primera y segunda es más energía, frecuentes, pues una lesión de aorta y o bronquios, presión un 90% de roturas traqueobronquiales también, posible lesión de arteria subclavia cuando es la primera, y también pueden producir neumotórax, ¿no? Una, una, una ruptura fuerte, ¿no? En la primera y segunda, ¿no? Entonces, la primera lesión de subclavia. Y entre las 10 a la 12, pues generalmente las costillas más inferiores, pues hay lesiones de órganos sólidos abdominales, ¿no?
Las fracturas a nivel de la primera, segunda, tiene una mortalidad de hasta un 30%, ¿no? La mortalidad, ¿no? Y las lesiones de órganos sólidos presentes hasta un 30%. Ahora, toda fractura de que sea en la primera y segunda costilla implica una lesión de grandes vasos, hasta que demuestre lo contrario, ¿no? Es lesión de grandes vasos, por lo cual vamos a necesitar pedir una ecocardiografía o si no un angiotenco. Ahora, los traumatismos torácicos por edad y sexo, hay promedios de 26,5 años, un rango de 15 a 55 años, que es el 93%, 82% son hombres y el 18% son mujeres. Los atendidos, 132, estamos todavía tenemos uno actual, operamos de los 132, 44 operados, que es un 25%, y no operados 88, que es un 75%, y la mortalidad un 2,4%. El tipo de lesión, trauma cerrado 4%, arma blanca 18%, arma de fuego un 22%. Los órganos comprendidos en los pacientes operados, 19 fueron una laceración pulmonar, 7 fueron lesión de arteria mamaria interna, 5 de cuerpo extraño, retiro, cuando queda la bala dentro de la cavidad pulmonar, lesión diafragmática 4, lesión cariopericárica 4, lesión de arteria intercostal 3, compromiso neurológico 1, fracturas costales agregadas múltiples 1, lesión de vaso 1 y sin lesiones importantes 1. También tenemos traumatismos, sobre todo cardíacos, ¿no? A los traumatismos cardíacos, pues vamos a dividir penetrantes y contusos, ¿no? Generalmente son el 0,7% de todas las lesiones del tórax. Los penetrantes, la incidencia, 90% pues fallecen antes de llegar al hospital, 90% traumatizados por arma blanca que llegan al hospital sobreviven y 60% de traumatizados por arma de fuego que llegan al hospital también sobreviven, ¿no? Entonces, las lesiones de un traumatismo cardiopericardico, a la mayoría, el ventrículo derecho un 43%, después sigue ventrículo izquierdo un 33%, aurícula derecha un 14%, aurícula izquierda un 5%, vena cava superior un 2,5%, vena cava inferior un 2,5%, ¿no? Es lo que nos vamos a ayudar, ¿no? Eso hay que tener en cuenta en ese tipo de pacientes. La clínica y diagnóstico, pues hay que ver dónde está la lesión. Generalmente toda lesión por dentro de las mamilas o intermamilar, hay que descartar una lesión de aorta y grandes vasos, ¿no? Corazón. La sintomatología, pues los pacientes pueden llegar a hacer un taponamiento cardíaco, hay hipovolemia, hay lesiones, puede ser una lesión valvular o otras, o simplemente son asintomáticos, ¿no? Hay que tomar una radiografía, hay que hacer una pericardiocentesia, hay que tomar un electrocardiograma y una ecocardiografía, ¿no? O ya no radiología, sino tenemos en la mano una tomografía. Las lesiones cardíacas penetrantes, los factores que determinan pues el pronóstico, cuánto tiempo transcurrió desde la lesión hasta la cirugía, el mecanismo de lesión, cómo fue, dependiendo de arma de fuego o arma blanca, el sitio de lesión, la extensión y la profundidad, el taponamiento cardíaco, lesiones acompañantes y obviamente la experiencia que tiene el centro hospitalario también es muy importante, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es que cuando tenemos un paciente frente a un taponamiento cardíaco, que ustedes saben que en un taponamiento cardíaco hacen pues una triada, es la triada de B, en la cual vamos a ver distensión de las venas yugulares, vamos a ver disminución de los tonos cardíacos y hay hipotensión, ¿no? Que eso es obviamente que
el saco pericárdico se llena de sangre, en este caso hablando de los traumatismos, ¿no? Eso se trae consigo que el paciente después tenga disnea, taquicardia, el pulso es paradójico. Entonces se llena de sangre el corazón y acto seguido pues hace un taponamiento cardíaco. Si no actuamos rápido frente a ese taponamiento cardíaco, pues el paciente pues va a hacer un paro, ¿no? Y ante ello pues va a haber también este paro y va a fallecer. Entonces, si estamos ante un taponamiento cardíaco, vamos a hacer una pericardicentesis. Eso va a dar diagnóstico que para entrar a sala, ¿no? Igual tenemos que abrirle al paciente antes, si es que en el trauma shock, pues está ya con el taponamiento inmediatamente actual, hacer una pericardicentesis, retirar al menos un poco de sangre y acto seguido subirlo rápidamente a sala de operaciones. Ahora, los traumatismos cardiopláticos, en este descenso que hicimos, tengo un último que tengo que renovar esto. Tuvimos 24 pacientes, de los cuales las edades fluctuantes eran entre los, como habíamos dicho, entre los 21 a 30 años, en los cuales se presentaron los pacientes. ¿No? De mayor de 40 años era menos de uno, y de ahí proseguido de 36 a 40 y 6 a 20. Mayormente del total de los 38, por exceso, 92% masculino, femenino 8%, arma blanca 71%, ¿no? Arma de fuego 29% en 36 pacientes en el 90 al 2001. De esos 36 pacientes, pues las lesiones cardiopericárdicas, ventrículo derecho 54,2%, aurícula izquierda 4,2%, aurícula derecha 4,2%, ventrículo izquierdo 33,3%, ventrículo derecho e izquierda 4,2%. Las indicaciones para una toracotomía: taponamiento cardíaco en 70%, aneurisma ventricular en 4%, cuerpo extraño un 7% y por hipovolemia un 19%. Dentro de estos pacientes de 90 a 28, la mortalidad, tuvimos de los 24 pacientes, 4 fallecidos y curados 20, ¿no? De esos 4 fallecidos representa el 17% y de los 20 curados un 83%. La lesión de los grandes vasos a la cabeza de la aorta, estamos en lo que llamamos la toracotomía de resucitación, que es algo que obviamente no todos los centros lo tienen. Generalmente tiene que ser en un hospital de alta complejidad para tener ese tipo de material. Es decir, toracotomía de resucitación, es decir, chicos, que nosotros si estamos en trauma shock, ahí mismo lo abrimos por toracotomía y clampamos la aorta y de frente a sala, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Es cuando el paciente está en una reanimación, paciente agónico, lesiones cardiotorácicas penetrantes, evacuación de sangre o coágulos en caso de que haga un taponamiento cardíaco, control de la hemorragia de origen intratorácico, realización de masaje cardíaco interno, o sea, hacemos directo el masaje, ¿no? Reparación de lesiones cardíacas. Vamos a clampar el hilo pulmonar para controlar la hemorragia de vasos pulmonares o clampeo de la aorta torácica. Generalmente más se hace clampeo de aorta torácica descendente. La resucitación es preservar y redistribuir el volumen de sangre restante, ¿no? Para que perfundan bien las arterias carótidas, coronarias, para disminuir la pérdida sanguínea infradiafragmática, mejorar pues el trabajo del ventrículo izquierdo, aumentar la contractilidad miocárdica. Y lo negativo de esta toracotomía es que puede disminuir la perfusión de las vísceras abdominales. Si lo tenemos mucho tiempo camplado a la aorta descendente, pues hay daño. Es perjudicial para el paciente, ¿no? Solamente tienes 30 minutos para actuar ahí, porque si no disminuye la perfusión de las vísceras, abdomen, riñón y médula y el paciente queda ya parapléjico. Eso tener en cuenta. Eso solamente se hace, la tornilla de reducción solamente para clampar y llevarlo al transcurso de la sala de operaciones y desclampar y tratar de lo más rápido reparar todos los daños que tiene el paciente.
Generalmente en nuestro centro hemos hecho, no tenemos material abajo en Trauma Shop, pero algunas veces hemos bajado el material quirúrgico de sala. Yo, chicos, realmente de las tres toracotomías que hice, y eso que lo he hecho cuando nunca de asistente, siempre cuando he sido residente, mis asistentes mayores lo han hecho, pero de las tres que yo vi, solamente una estuvo vivo hasta sala, recuperamos, se reparó, pero ahí a las 2 horas que estábamos operando y estaba mejor, el paciente hizo paro consecutivo y falleció. De las tres, igual al último, ninguna tuvo una mejoría, o sea, ninguna vivió, ¿no? Entonces, tiene sus criterios, ¿no? O sea, porque obviamente son lesiones grandes y que tiene alta mortalidad en ese aspecto. La incisión, como se dio, se hace una toracomía anterolateral izquierdo o espangano se llama. No, cuando hacemos ese tipo de incisión, pues obviamente al abrir estamos con nos muestra más la parte del corazón, la parte del ventrículo y obviamente estamos directos para ver la aorta, ¿no? Entonces ahí hay mayor facilidad para clampar la aorta descendente, ¿no? Indicaciones generalmente son lesiones cardíacas penetrantes o traumas torácicos, traumatismo toracoabdominal penetrante o presencia o ausencia de actividad cardíaca, ¿no? Obviamente, para dar una ayuda, inclusive hacer una reanimación directa, ¿no? Ahí se va a hacer obviamente vamos a empezar a bombear al corazón directo, ¿no? O sea, es mucho mejor, ¿no? Porque es un corazón que está vacuo. Ese corazón que está vacuo, obviamente, cuando se hace pues los movimientos directos del corazón, perfunde mucho mejor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer el ABC de la reanimación, hay que ver la estabilidad hemodinámica del paciente. En este caso hay que tomar ecocardiogramas. Si es negativo, bueno, ahí queda, solamente se lo observa. Si es cuestionable o no se dispone de este tipo de eco, pues se puede hacer una ventana succifoidea para ver si drena por ahí líquido, ¿no? En este caso, si es positivo, se entra a las operaciones, si es negativo, bueno, solamente se cierra. En caso de una ecografía, si es positiva, si vemos lesión, también va a ir a sala de operaciones. Si el paciente está inestable médicamente, pues va a tener una toracotomía, es previa pues pericarditis que se hace en sala de shock trauma, se puede colocar un catéter pericárdico y obviamente este paciente también va para cirugía, para obviamente rafiar la zona que ha sido lesionada. ¿No? Lesiones también de bronquios o de tráquea también que puede presentarse, una lesión traqueobronquial, laceraciones traqueobronquiales pequeñas, o no se lesiona completamente toda la periferia de la tráquea, solo una parte, una tercera parte. Los bordes es bien opuestos, sin pérdida de tejido, puede haber sin lesiones relacionadas, sin necesidad de una ventilación con presión negativa, ¿no? Hay criterios cubiertos y fallidos, ¿no? Los criterios cubiertos cuando no es un tratamiento no operatorio, necesitamos aire y oxígeno, en este caso, descanso de la voz, aspiración frecuente, antibióticos profilácticos, la idea de bomba de protones, omeprazol, observación cercana y seguimiento con broncoscopías para ver si esa lesión solamente es una simple laceración más, no ha hecho un orificio, ¿no? De entrada, solamente es laceración. Y entonces, cuando es un criterio fallido, pues vamos a hacer entrar al paciente cuando hay una herida, una lesión presente, pues en la zona de la tráquea, vamos a hacer una reparación operatoria, vamos a debridar, vamos a hacer una anastomosis si es lesión de tráquea u bronquio, vamos a hacer una anastomosis término-terminal, que no haya tensión, hay que preservar pues el riesgo sanguíneo. Las técnicas de sutura pueden ser corrida continua o sutura monofilamento, generalmente hacemos a veces puntos separados y los nudos en el exterior. Eso es lo que es cuando hay lesiones de tráquea. Es muy importante eso.
Listo, chicos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o duda? Muchas gracias, doctora. Creo que no hay dudas. Listo, chicos. Entonces, bueno, cualquier cosa ya me lo informan con su delegada. ¿Sí? Sí, Gracias. doctora, está bien. Muchas gracias. Más bien, si me podría compartir la diapositiva, por favor. Ah, ya, ya. Sí, 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 claro. Te comparto. Gracias. Ya, doctora, muchas Ya nos gracias. vemos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias.